buenos días. En la charla de hoy voy a hablar sobre el ángulo posterior externo y voy a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema tan oscuro o controvertido. Este es el mapa del camino, el mapa de carreteras que vamos a seguir. Nos iremos parando en cada estación para ir explicando los conceptos y entender mejor el tema. Para empezar, la introducción. Hudson et al. Describieron por primera vez en 1976 el ángulo posterior externo y cuál era su función. Se ha visto que la lesión aislada del ligamento lateral externo o del ángulo posterior externo se da solo en el 2% de las lesiones de la rodilla. Sin embargo, en estudios más actuales se ha visto que del total de las inestabilidades, en un 16 o un 28% se ha asociado a alguna lesión del ángulo posterior externo. Tanto el limitado conocimiento anatómico como biomecánico de esta zona de la rodilla ha hecho que a lo largo de los años hubiese pobres resultados cuando se lesionaba esta zona, por lo que se le ha llamado el lado oscuro de la rodilla. En cuanto a la anatomía, mencionar que hay unos estabilizadores estáticos y otros dinámicos. Los estabilizadores estáticos serían el ligamento lateral externo o el fibular colateral ligament, el tendón popliteo y el ligamento popliteo-fibular. El ligamento lateral externo es el principal estabilizador del varo de la rodilla y actúa como estabilizador secundario tanto de la rotación externa como de la rotación interna. El tendón popliteo, que se inserta justo anterior al ligamento lateral externo, es estabilizador primario para la rotación externa y actúa como estabilizador secundario tanto al estrés en varo como la traslación anteroposterior. Y finalmente, el ligamento popliteofibular, que se origina en la unión miotendinosa del tendón popliteo y se inserta a los dos lados de la extremidad del peroné, tiene una función secundaria de estabilización tanto de la rotación interna como del varo. Como estabilizadores dinámicos tendríamos el gemelo lateral, la cinta iliotibial y el bíceps femoral. Muchas veces este bíceps femoral se suele evolucionar en las lesiones del ángulo posterior externo. Y además de ello tenemos los ligamentos meniscofemorales y meniscotibiales y el engrosamiento capsular lateral, que está cobrando gran importancia. Está bien ver los esquemas y los dibujos para entender un poco mejor esta zona anatómica, pero en la vida real, cuando nos encontramos lesiones del ángulo posterior externo, nos encontramos esta zona bastante desdibujada y difícil de distinguir las referencias anatómicas. En este caso de nuestro hospital, pues vemos el nervio peroneo común, el bíceps avulsionado y luego vemos al final cómo está reinsertado el bíceps y la reconstrucción del ligamento lateral externo. En cuanto al mecanismo lesional, hay tres opciones. La primera es un estrés en varo, luego estaría un mecanismo de hiperextensión tanto directo como indirecto o un giro y luxación de la rodilla. En más de un 70% de las ocasiones se asocian a alguna lesión del pivote central y se ha visto que cuando hay alguna luxación y lesión del ángulo posterior externo, en un 25% de las ocasiones hay una lesión del nervio peroneo. En cuanto a la exploración física, es importante explorar las dos piernas, las dos rodillas para ver la simetría o asimetría. Además, aparte de explorar el ángulo posterior externo, tenemos que ser cuidadosos también y hacer un examen del ligamento cruzado anterior, del cruzado posterior o del ligamento lateral interno. La primera prueba se ve la marcha, cómo camina el paciente, ver la alineación en varo o si variza o hiperextiende al caminar. La siguiente prueba sería la inestabilidad al varo al 30 grados, ya que a 30 grados se distingue si tiene una lesión del ángulo posterior externo, ya que en la extensión completa, si se bostezaría el varo, habría una lesión tanto del ligamento lateral externo como del pivote central. El test de Latchman, además de servir para ver una lesión del ligamento cruzado anterior, en lesiones del ángulo posterior externo, un Latchman 3 Plus suele ser indicativo de que tiene asociado tanto el cruzado como el ángulo posterior externo. El cajón posterior es la prueba de elección para diagnosticar las lesiones del ligamento cruzado posterior, ya que este es el restrictor primario para el cajón posterior. Pero se ha visto que el ángulo posterior externo, al ser un restrictor secundario de la traslación posterior, también aumentaría y sería un 3 Plus el cajón posterior.
Haciéndolo con 15 grados de rotación externa, tendríamos una traslación posterolateral cuando hay una lesión del ángulo posterior externo. La rotación externa y recurvatum solo está presente en un 10% de los pacientes que asocian lesión del ángulo posterior externo y suele ser más frecuente con lesiones combinadas del ligamento cruciado posterior y ángulo posterior externo. Finalmente, el dial test o el test de la rotación externa. Cuando hay una sección del ángulo posterior externo, aumenta la rotación externa. A 30 grados de flexión tendríamos un aumento de 13 grados de la rotación externa, mientras que a 90 grados de flexión tendríamos solo 5 grados de aumento de la rotación externa. Esto quiere decir que al hacer el dial test a 30 grados y a 90, si tanto a 30 como a 90 grados aumenta la rotación externa, tendríamos una lesión del ligamento cruzado anterior o posterior y del ángulo posterior externo, mientras que si la rotación externa únicamente aumenta a 30 grados de flexión, es indicativo de lesión del ángulo posterior externo teniendo intactos el pivote central. En cuanto a la imagen y clasificación, la primera prueba que hay que hacer es unas radiografías. Primero unas telemetrías para ver la alineación y luego una radiografía AP y lateral de la rodilla. En esta radiografía AP podemos ver el signo del arcuato o una avulsión de las tiroides del peroné. También podemos hacer radiografías en estrés, con tensión álvaro bilateral y comparar las dos rodillas. Una diferencia de lado a lado de entre 2,7 y 4 milímetros hablaría de una lesión o esguince tipo 1 tipo 2, mientras que si se abre más de 4 milímetros tendríamos una lesión completa o tipo 3. La resonancia magnética sería el gold estándar para diagnosticar este tipo de lesiones. Aquí vemos dos casos del servicio donde vemos primero una avulsión del ligamento lateral externo y en el otro una rotura intrasustancia. Hay dos clasificaciones de lesiones del ángulo posterior externo. La primera de Hudson la clasifica en 3 grupos, 1, 2 y 3, en función de los milímetros o grados de apertura al estrés en varo o a la rotación externa. El otro grupo sería o el otro tipo de clasificación sería la clasificación de Fanelli, que las clasifica en 3 grupos, A, B y C. Esta clasificación también nos permite saber los ligamentos que están lesionados. Así, como ejemplo, en la tipo A habría un incremento de la rotación externa, por lo que tendríamos una lesión del ligamento popliteo-fibular y del tendón popliteo. Mientras que en el tipo B, aparte del aumento de la rotación externa, también tendríamos una inestabilidad al varo, por lo que aparte del tendón popliteo y el popliteo fibular, tendríamos una lesión del ligamento lateral externo. En el tipo C hay una lesión severa, se abre mucho al varo, y entonces, aparte de las lesiones del ángulo posterior externo, también suele estar asociado a una lesión del pivote central. En cuanto al tratamiento, nos preguntamos si cura solo o no. Bueno, pues en principio no cura solo. Si es una lesión completa, en este estudio en unos ratones neozelandeses se vio que si no se operaba no curaba el ligamento lateral externo. Además, el hecho de tener una lesión del ángulo posterior externo aumenta el riesgo de artrosis en la rodilla. Como resultados in vitro, aquí vemos tanto a 0, 30, 60, 90 grados de flexión, la diferencia en la traslación al varo o en rotación externa. Y se ve como cuando está lesionado aumenta esa traslación, mientras que cuando se reconstruye es bastante similar a cuando está intacto el complejo, el ángulo posterior externo. El tratamiento conservador, por tanto, estaría indicado en lesiones tipo 1 o tipo 2 mediante una férula con la rodillera en extensión durante 4 semanas para posteriormente iniciar la rehabilitación, recomendándose la reincorporación deportiva a partir del segundo o tercer mes. En cuanto al timing quirúrgico, en las lesiones en agudo, antes de las 2 o 3 semanas, se puede hacer una reparación o una reconstrucción. Se ha visto que si se hace únicamente una reparación, hay una tasa de fracaso de entre el 35 y el 40%, mientras que si se realiza reparación más reconstrucción, la tasa de fracaso está únicamente entre el 5 y el 10%, recomendándose la reparación únicamente cuando hay avulsiones óseas. En cuanto a las lesiones crónicas, a más de 6 semanas o en fase de secuelas, se recomienda la reconstrucción del ángulo posterior externo. Hay diferentes técnicas
podrían dividir entre anatómicas y no anatómicas. Las no anatómicas han dejado de lado por malos resultados y hoy en día se realizan las técnicas anatómicas. Dentro de estas técnicas anatómicas las podríamos subclasificar en dos grupos. Las técnicas que utilizan únicamente túneles en el peroné y las técnicas que utilizan túneles tanto en la tibia como en el peroné. En este último caso sería la técnica de la Prade, que utiliza túneles tanto en tibia como peroné para reconstruir los tres ligamentos o los tres estabilizadores estáticos: el ligamento lateral externo, el ligamento popliteofibular y el tendón popliteo. La técnica del medio, la de Archiero, es una técnica que intenta reconstruir el tendón popliteo y el ligamento lateral externo mediante un único túnel en el peroné. Y finalmente tendríamos el bypass popliteo, que estaría indicado en la Spinelli tipo A, cuando hay una lesión únicamente de aumento de la rotación externa. Hay que tener en cuenta la convergencia de los túneles en este tipo de técnicas, ya que muchas veces se asocian con reconstrucciones de los ligamentos cruzados, por lo que a la hora de hacer una reconstrucción del tendón popliteo es importante dirigir la broca o el túnel a 30 grados en axial y 30 grados en coronal. Y para el ligamento lateral externo se haría 30 grados en axial y 0 coronal. En cuanto al injerto, se ha visto que los resultados son equivalentes cuando se utilizan injerto autólogo o injerto de banco. Este es un algoritmo terapéutico del 2021 de la EFOR, en la que cuando hay una lesión del ángulo posterior externo, primero mira si hay alguna mala alineación o no. Si hay una mala alineación, se realizan osteotomías brachializantes más luego una cirugía de reconstrucción del ángulo posterior externo. Si no hubiese ninguna mala alineación, primero se ve si hay una lesión del pivote central o no. Si está asociada a una rotura de los ligamentos cruzados, sería partidario de hacer una reconstrucción multiligamentaria, realizando primero el cruzado posterior, luego el cruzado anterior y luego el ángulo posterior externo. Si no hubiese una lesión del pivote central, nos haríamos otra pregunta: ¿es una lesión completa, grado 3 o incompleta? Si es incompleta, tratamiento conservador. Si es una lesión completa, grado 3, habría que hacer una cirugía, reparación cuando hay avulsiones óseas o reconstrucción, asociada a reparación en las primeras 2 o 3 semanas o reconstrucción cuando han pasado más de 6 semanas. Y aquí, en función de la clasificación de Fanelli, pues se recomiendan una técnica quirúrgica u otra. En las Fanelli tipo A, que solo hay un aumento de la rotación externa, recomiendan un bypass popliteo. En las tipo B, que hay una moderada apertura al estrés en varo, no suele haber lesión del pivote central, recomiendan la reconstrucción de Archiero con un túnel en el peroné. Y en las tipo C, las que suelen estar asociadas al pivote central, recomiendan la reconstrucción de la Prade. Como conclusiones, decir que la es una lesión importante asociada comúnmente a lesiones multiligamentarias, que el mejor entendimiento de la anatomía y la biomecánica nos permite tener mejores resultados, que el tratamiento conservador solo estaría indicado en las lesiones tipo 1 y tipo 2, y que se ha visto que los mejores resultados son cuando se asocian las reconstrucciones, no solo la reparación. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que hayamos empezado así un poco oscuro, con un poco de miedo este tema, y hayamos terminado con un poquito más de luz y entendiendo más estos conceptos básicos de las lesiones del ángulo posterior externo. Muchas gracias, Millesca.